Hola, en este video de la Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Naturales les proponemos resolver problemas del tema de herencia ligada al sexo. Comenzamos con el problema 5, cuyo enunciado propone que los gatos machos domésticos pueden ser negros o amarillos y las hembras pueden ser negras, barcinas o amarillas. Y barcina clara que son con manchas amarillas y negras. Fíjense, acá está mi gatita en cuarentena, que es una gata barcina. Cuando ustedes vean un gato con este patrón de pelaje, saben que es una hembra, porque son las únicas que pueden mostrar los dos colores. Dice, si estos colores son determinados por un gen ligado al sexo, y esa es la razón, están determinados por un gen ligado al sexo, o sea que está en el cromosoma X. ¿Cómo explica los siguientes resultados obtenidos en una cruza? ¿Qué colores tienen los progenitores? Entonces, como siempre, destacamos los datos que tenemos. Nos interesa el carácter. ¿Cuál es el carácter? El color de pelaje de los gatos. Y tenemos un gen con dos alelos. Nosotros lo vamos a llamar A1 para amarillo y A2 para negro. Y algo importante que marca en este problema es que es un gen que está ligado al sexo. Vamos a comenzar a resolver. Como información les dice que de los descendientes, la mitad de los machos son amarillos y la otra mitad son negros. Es decir, toda la camada, un cuarto son machos amarillos, un cuarto son machos negros, un cuarto son hembras barcinas y otro cuarto son hembras negras. Nosotros podemos ya comenzar a representar el genotipo. Los machos dice que son amarillos, tienen un solo cromosoma X, entonces son A1. Y el otro cromosoma que llevan es un cromosoma Y. Después tenemos machos negros, es decir, que son A2. Y el otro cromosoma que llevan es el Y. Y luego tenemos hembras que son barcinas, es decir, que tienen el alelo A1 y el alelo A2. Y tenemos hembras que son negras. Para ser negra es el alelo A2. Y el otro alelo también tiene que ser A2, porque si tuviera un fenotipo distinto, tendría fenotipo barcino. Y ahora veamos cómo podemos deducir el genotipo de los padres. Este gatito tiene un X que viene de la madre, o sea que la madre tiene un cromosoma X que es A1 y un Y que viene del padre. Este otro gatito tiene un cromosoma que tiene el alelo A2 que viene de la madre y el otro Y que viene del padre, que ya le colocamos ese cromosoma Y al padre. Y después tenemos una hembra que tiene un cromosoma X con el gen A1 o el alelo A1, que ya lo ubicamos, y en el otro cromosoma X el alelo A2 que también tenemos, o sea que esta gata no nos aporta nada sobre cómo es la madre. Veamos esta si nos puede ayudar. Es una hembra, tiene un X A2, ¿sí? Que podría ser este, y otro X A2. Entonces el otro cromosoma X seguramente es el cromosoma que aportó el padre, un A2. Entonces, con esta información nosotros podemos decir de qué color son los progenitores. La hembra, barcina, y el padre es un gato negro. En el problema 8 vamos a analizar el caso de dos genes, uno ligado al sexo y otro autosómico. El enunciado plantea que en Drosophila las alas cat cortadas son controladas por el alelo recesivo CT ligado al sexo y el cuerpo FUSI velloso por un alelo recesivo autosómico FI. Una hembra FUSI se cruza con un macho de alas cat. ¿Cuál será el aspecto de la F1 y la F2? Entonces, veamos. Los caracteres dijimos que son dos. El carácter tipo de ala, que está determinado por un gen CT, que tiene dos alelos. Yo denominé CT más al alelo silvestre, es decir, con alas normales, y CT, como indica el problema, sería alas cortadas. Y lo interesante, lo importante en este caso es que es un carácter ligado al sexo. El otro carácter que analizamos es el aspecto del cuerpo. También es un gen FI con dos alelos, FI más lo denominé al silvestre y FI al alelo que produce el cuerpo velloso. Y en este caso es autosómico. Entonces estamos trabajando con dos caracteres que ya hemos trabajado antes, pero la diferencia es que tenemos uno ligado al sexo y el otro es autosómico. En cuanto a los genotipos, por ahí este problema plantea otra situación que no me describe todo, pero me dice que la hembra es FUSI. Significa que es homocigota recesiva para cuerpo. Como para alas no me dice nada, voy a considerar de que es homocigota dominante.
Y con el macho pasa a la inversa, indica el fenotipo para alas, que sería el mutante de alas cortadas, pero no me dice nada con respecto al cuerpo y voy a ponerlo dominante homocigota. Entonces los genotipos de los progenitores quedarían así y para obtener la descendencia puedo utilizar un cuadro de Punnett. En este caso, el macho tiene dos tipos de cromosomas sexuales, entonces va a producir dos tipos de gametas, unos que llevan el cromosoma X y otras que llevan el cromosoma Y. Y con respecto a cuerpo es homocigota, así que va a ser un tipo de gametas con respecto a cuerpo. Resumiendo, tenemos dos tipos de gametas producidos por los machos. En el caso de la hembra es homocigota para las dos características, entonces produce un solo tipo de gameta. La descendencia la obtenemos de combinar las gametas y vamos a tener dos fenotipos, machos y hembras. Con respecto a las alas, los dos tienen alas normales y con respecto al cuerpo, los dos tienen cuerpo normal o silvestre. Entonces, tanto hembras como machos tienen alas y cuerpo silvestre. Veamos la F2 que se va a obtener de este cruzamiento. Hacemos lo mismo, obtenemos las gametas, pero acá tenemos que considerar de que son heterocigotas para las características. Entonces vamos a tener la segregación completa de las características. El macho, decíamos, produce espermatozoides que llevan X y otros espermatozoides que llevan Y, que a la vez se van a combinar con espermatozoides que lleven el alelo para cuerpo silvestre y los que lleven para cuerpo velloso. Entonces tenemos 4 tipos de gametas. Y las hembras pasa igual, es como, lo vamos a trabajar como un dihíbrido, ¿sí? Heterocigota para alas y heterocigota para cuerpo. Tenemos 4 tipos de gametas. La descendencia lo obtendríamos de completar este cuadro de Punnett con 16 combinaciones posibles. La otra opción que tendríamos es trabajarlo con el método dicotómico, un poco más complejo porque acá entra en juego este cromosoma sexual, pero lo podemos plantear. Vamos a tener combinaciones de gametas que llevan X de las hembras con este X de los machos en una probabilidad de 1/4, combinaciones que van a llevar este X de las hembras con el Y en una probabilidad de 1/4, combinaciones de este X de las hembras con este de los machos y combinaciones de este X de las hembras con el Y de los machos. Esta es la probabilidad de genotipos que tenemos considerando el carácter tipo de alas, que está ligado al X. En el caso de este otro carácter que consideramos que es autosómico, la segregación es independiente y a la vez entre ellos es igualitaria, entonces la probabilidad de tener fenotipos dominantes, si es heterocigota por heterocigoto es 3/4 y recesivo es 1/4 y 1/4. Esta combinación de estos fenotipos los vamos a tener con cada uno de los caracteres ligados al cromosoma X. Si lo escribimos como fenotipo, se utiliza la regla de la probabilidad y tenemos 1 por 3, 3, 4 por 4, 16, 3 de 16 individuos en la descendencia van a ser hembras silvestres, 1 de 16 hembras fusi, 3 de 16 machos silvestres, 1 16 machos fusi, 3 de 16 hembras silvestres. Miren acá, lo que pasa es que tenemos una combinación de heterocigota en las hembras, que me va a dar el mismo fenotipo que en la primera clase. Y un 16 de hembra fusi. 3 16 machos cats para alas y con cuerpo silvestre y un 16 de machos que tienen el fenotipo cat y fusi. Resumiendo, en las hembras tenemos 3/8 de individuos silvestres y 1/8 de individuos fusi. Y para los machos, 3 16 silvestres, 1 16 fusi, 3 16 cat cuerpo silvestre y un 16 cat y fusi. Bueno, espero que hayan podido colaborar al entendimiento de este tema y que no sea la inversa. Les deseo éxito en la resolución de los problemas y gracias.